Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día estamos repletos de conflictos sociales, tenemos cabildos, tenemos bloqueos, tenemos agresiones y encuentros entre ciudadanos que realmente nos están llevando a preguntarnos a dónde estamos yendo y a qué estamos jugando. Y el origen de toda esta situación caótica que estamos viviendo, peligrosa, muy peligrosa, tiene que ver con un censo que debía programarse el 2012 y que, bueno, ha sido paulatinamente postergado, ahora se supone para marzo del 2024. En julio de este año, hace unos cuantos meses, cuando todavía se creía y, bueno, había todas las predisposiciones para que el censo sea en noviembre, porque hasta entonces no había duda sobre la fecha, hicimos un programa justamente en este set con el doctor Jorge Miguel Beizaga del CEP, para hablar sobre la importancia de lo que era el censo, ¿no? Para hablar sobre qué significaba el censo, no solo para la toma de decisiones políticas del gobierno plurinacional, sino para la misma sociedad y mucho más para nosotros los académicos que necesitamos contar con información viable para poder hacer análisis de la realidad que permitan proponer alternativas a las formas en que se le está gestionando. Mientras tanto, todos sabemos lo que ha pasado con el censo. Todos sabemos que hay un nivel de politización tan grande que nos ha llevado a postergar la realización del censo. Pero en todo este debate político, intereses políticos que se han ido creando, discusiones que se han ido dando, se ha dado poco énfasis a la parte técnica sobre lo que es el censo. Se ha dado poco énfasis a si realmente en términos técnicos se puede hacer el censo. En un próximo programa yo voy a entrevistar a una de las personas que estuvo en las mesas técnicas para contarnos qué ha sucedido en Trinidad en las últimas semanas. Pero mientras tanto queremos hacer una entrevista con una persona que fue coordinadora para Cochabamba del censo 2012 y que nos vaya aclarando, cuáles son las condiciones para un censo, si había o no había cartografía, este tema que ha salido sobre el tapete de la discusión los últimos días, qué temas técnicos se tienen que cruzar cuando hablamos de censo, para evaluar desde la información que queremos un poco difundir, si realmente había posibilidades de hacer el censo el próximo año o realmente había que postergar hasta el 2024. Entonces hemos invitado y con mucho gusto contamos con ella porque, bueno, ha trabajado, es parte de la universidad y creo que siempre va a ser parte de la universidad, ha trabajado tantos años con el tema y además es experta en el tema que vamos a hablar, a la magíster Teresa Polo, economista de formación básica con maestría en población y desarrollo y que, como lo he dicho hace un rato, fue coordinadora a nivel departamental del censo del 2012. Entonces vamos a hablar con ella sobre estos temas ya más técnicos que nos permitan comprender, pero desde la parte académica, qué sucedió con el censo. Mil gracias por estar con nosotros, Tere, bienvenida. Gracias, Ale, por invitarme. Para mí es un gusto estar en el canal universitario, que yo he sido parte de la universidad y mi corazón siempre está con la universidad. La última vez que estuve aquí en este set fue con Gustavo Rodríguez, justamente con el tema del censo del 2012, pues. Claro que sí, porque, bueno, tú estabas empezando estaba con el censo. Y justamente voy a empezar por un poquito para saber qué ha pasado con el censo 2012 y cómo eso nos permite comprender también lo que está pasando. Y te lanzo la pregunta, que creo que todo eso, para todos nosotros está en el tapete. Recientemente el presidente Arce ha dicho que no había cartografía para el censo 2012. ¿Tú qué dices? Bueno, eso yo digo, es prácticamente un desconocimiento de lo que ha sido el censo del 2012, porque el presidente Arce en ese tiempo era el ministro de Economía, ¿no? Entonces estaría invalidando de alguna manera algo que él, como ministro de Economía, debía conocer. En el 2012 se ha hecho la actualización cartográfica. He escuchado a alguien ayer que decía que el presidente Arce había dicho que no hubo, que ahora se está haciendo una nueva cartografía, ¿no? Él ha querido cambiar esto. No, todos los censos, el único año que se ha hecho, que no se ha hecho actualización y se ha hecho un levantamiento cartográfico de todo, ha sido el 76. Y a partir del 76, cada vez que hay censos o encuestas se va actualizando la cartografía, porque la cartografía es una actividad presencial, ¿no?,
necesaria para poder hacer un buen levantamiento censal. En el 2012 se ha hecho la actualización cartográfica, que ha sido una actualización cartográfica multipropósito. ¿Por qué? Porque esta actualización cartográfica o esta cartografía sirvió para el Censo Nacional de Población y Vivienda, para el Censo Nacional Agropecuario que se inició en el 2013, para las encuestas de hogares y para el censo de actividades económicas, ¿no? Entonces, inclusive te puedo dar el costo de esta actualización cartográfica, fue de 14.8 millones de dólares, ¿ya? Que fue financiado por el Banco Mundial, y seguramente en las memorias del Banco Mundial también está todo el informe de lo que fue esta actualización cartográfica. Yo con toda honestidad tengo que decir que la actualización cartográfica se hizo en todo el país, es decir, los actualizadores visitaron casa por casa, pero no se pudo digitalizar algunas áreas, algunos segmentos, áreas del área rural. Eso se dejó sin digitalizar y ya para el levantamiento censal tuvimos que utilizar la cartografía del 2001. Así fue, Alejandro. Solamente en el área rural, entonces, que habían algunas áreas que no se digitalizaron. No se logró digitalizar, ¿no? Entonces se utilizó la cartografía del 2001 y se pudo suplir esa deficiencia con la ayuda de los alcaldes y de los corregidores, quienes nos dieron las listas de todos los comunarios y el número de viviendas en sus jurisdicciones. Entonces, ¿cómo puede ahora decir el presidente Arce que no hubo cartografía? Desconocimiento, intereses, y me vinculo esta pregunta con la siguiente. ¿Cómo se trabajó? Entonces, teniendo la cartografía del censo 2012, ¿cómo se trabajó? Y lo voy a vincular directamente. Mucha gente dice que, y tal vez es una de las excusas con las que están diciendo esto de la cartografía, que los resultados del censo de 2012 fueron de baja calidad. A ver, ¿nos puedes comentar un poco cómo tú evalúas ese proceso que...? Los censos generalmente tienen un proceso de evaluación final, ¿no? Hay una encuesta postcensal que hacen los organismos internacionales, en este caso el CELADE. No se ha hecho esa encuesta postcensal, pero el CELADE ha hecho la evaluación del censo. Y uno de los indicadores de la evaluación del censo es, ¿cómo se llama este indicador? O sea, el porcentaje de error, podríamos decir, o de viviendas que no se haya llegado, el porcentaje de error, ¿no? Y el censo del 2012 tiene un 3% de omisión, se llama la omisión censal, así es el nombre. El censo del 2012 tiene un 3% de omisión censal, que es mucho más baja que la en otros países que llegan hasta el 6% de omisión censal. Por tanto, el censo del 2012 ha sido avalado por el CELADE, ¿no es cierto?, que es un organismo internacional de prestigio. Y por otra parte, los organismos internacionales, en este caso el CELADE, hacen proyecciones, tienen indicadores para medir, y nosotros hemos coincidido, ¿no? El país ha coincidido, por ejemplo, con el volumen de población que estimó ya el CELADE, ¿no? Hemos llegado a ese volumen de población y otros indicadores. Ahora, es probable, ¿no es cierto?, y eso tengo que decirlo como técnicamente, que algunas preguntas han tenido mucho error o no se ha levantado, pero ese es un problema, puede ser un error de cobertura o puede ser un error de contenido, ¿no? Que no sea el informante o el encuestador no ha recogido adecuadamente la información. Y creo que fundamentalmente esto se ha dado en las preguntas que miden la mortalidad y la fecundidad, ¿no? Que el mismo INE no ha procesado esa información. Sin embargo, yo en un trabajo que hice justamente para el CEP, nosotros hemos procesado esta información y hemos llegado a indicadores, en el caso de la mortalidad infantil, de 24 por 1000, ¿no? Y que el CELADE estimó aproximadamente 21 por 1000, y en el caso de la fecundidad de 2.1 hijos por mujer. Entonces, los indicadores se acercan un poco a las estimaciones que han hecho los organismos internacionales. Por tanto, yo no puedo decir que el censo del 2012 ha sido una maravilla, pero me tengo que basar en lo que se ha estimado y en lo que hemos encontrado nosotros, ¿no?
Hubo mucho problema para uno, la repartición de información, ¿no? Desde el INE, muchos investigadores que queríamos acceder hemos tenido mucho problema porque llegó muy tarde. La base de datos, no hubo tanta redistribución como en otros censos, me estoy pensando en el del 92, etcétera, que es parte de un proceso censal. ¿Cómo tú evalúas eso? Lo que pasa es que el censo tiene 3 etapas, ¿no? La fase precensal, que es la que en este momento está en problemas, ¿no es cierto?, que tiene muchas actividades. La primera es la planificación del censo. La planificación del censo, el INE debió comenzar en prácticamente el 2014, una vez terminado todo lo del 2012, ya debió comenzar. ¿Por qué? Porque los censos se tienen que hacer en 10 años y ellos sabían que el 2022 tenían que hacer un censo. Por tanto, no hay el justificativo de que tienen problemas administrativos, que el escáner, que no sé qué, no sé qué. No, o sea, ellos para financiar el censo tienen que haber presentado un proyecto, ¿no? El censo tiene un costo de 68 millones de dólares. Los organismos internacionales no les van a dar, no les van a prestar sin un proyecto, ¿no? Entonces, en ese proyecto ya se tenían que haber evaluado y se tenía que haber previsto todas las etapas censales, cuánto iba a costar, claro, los tiempos, etcétera, ¿no? Para poder realizar el censo el 16 de noviembre. Claro. Yo creo que el INE no hizo la tarea. ¿No hay ni un proyecto? Tú que estás en contacto, ¿no hay un proyecto de...? No sé, no he podido acceder ni en la página web del INE, no he podido acceder al proyecto del censo, pero tiene que haber para que les puedan financiar. Y el ministro Cusicanqui, en una interpelación que le hizo la Asamblea Legislativa, no dijo que todo estaba garantizado y presentó un cronograma también al 16 de noviembre. ¿No? De este año, claro. De este año. Entonces, eso es lo que llama la atención y que de un día para otro se postergue el censo. Bueno, se podía esperar que una postergación por muchas circunstancias, que podía ser de 6 meses, de un año, pero de 2 años no se justifica en absoluto. Por otra parte, Alejandra, yo quiero recordar a la audiencia que en el mes de abril de este año, del 2022, el director del INE, Arandia, no me acuerdo el nombre, no dijo que el censo, que la cartografía se terminaba en 4 meses más, ¿no es cierto? Y que todo estaba garantizado para la realización del censo en noviembre del 2022. Inclusive yo, conversando con otras personas, colegas, demógrafos, decíamos, no creo que se pueda hacer porque cuánto se habrá avanzado en la cartografía, todavía no hemos visto los avances de la cartografía, pero bueno, pero que se postergue 2 años no tiene ningún justificativo técnico. Sí. A ver, veremos un ratito las tareas para que la gente tenga claro cuáles son las tareas. Nos has dicho, la primera fase es precensal. En esa primera fase tenemos la planificación del censo. Sí. Y debería haberse hecho el 2014. ¿Y qué supone esa planificación? A ver, para sistematizar un poco las ideas. La planificación del censo supone ver, por ejemplo, los tiempos que se va, ¿no? Medir los tiempos, ver los recursos financieros con los cuales se va a hacer el censo, los recursos humanos, ¿no es cierto? Ver el tema de la boleta censal, por ejemplo, no tener, por ejemplo, no diseñar la boleta censal, pero cómo se va a hacer, ¿no? Porque la boleta censal se debería elaborar, se debe socializar, ¿no es cierto? Todos estos aspectos que hacen a la organización, tanto del precenso, del momento del censo, ¿no? Estimar cuántos se estima ahí. El precenso nos va a dar la cifra exacta, pero ya en la planificación, ¿no? Tenemos proyecciones de población, por ejemplo, que establecen que al 2022 la población sería 12 millones de habitantes. Con esos estimados, ¿no? Ver si se va a hacer digitalmente, si se va a hacer manualmente, si se tienen que escanear las boletas, esa cantidad de cosas se debería ver en la preparación del censo y a partir de eso inclusive se elabora pues el proyecto que se va a presentar para la solicitud de los recursos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención el censo del 2012 costó 55 millones de dólares y ese censo cuesta 13 millones de dólares más, ¿no? Y la población ha aumentado tanto. Entonces, bueno, todas esas cosas, ver quiénes les van a financiar. Que no está claro, nadie sabe todavía eso. Bueno, se sabe quiénes iban a financiar, Plata, el BID y el Tesoro General, ¿no?
Sí. Y dime, en esta planificación precenso, ¿cuánto tiempo efectivamente toma? Que es decir, la boleta censal ha habido una gran discusión, ¿cuánto por lo general debería ser la discusión en torno? Porque tampoco hay muchos cambios que se puedan hacer en una boleta censal, ¿o sí? Claro, una vez que se planifique el censo, se debe iniciar principalmente con la actualización de la cartografía. Ya, que es el problema que en central. este momento es el cuello de botella, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica la actualización cartográfica? Implica hacer, por ejemplo, actualizaciones experimentales que se ha hecho. El año pasado, en julio del año pasado, hay también etapas en la actualización cartográfica, se ha hecho un recuento de todos los catastros que tienen las alcaldías. El 91% de las alcaldías del país han mandado sus catastros al INE, entonces ya tenían una base cartográfica por un lado. Luego se hace todo un inventario de las imágenes satelitales que se cuentan, ¿no? Hay el Google Maps, etcétera, etcétera. Junto con la cartografía, pues, base que tiene el INE, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, se tiene que hacer ya lo que es la actualización. Después se han hecho los censos pilotos, se han hecho entre julio y septiembre del año pasado. Se han hecho en 4 lugares, creo, en La Paz, en Santa Cruz, también aquí en Cochabamba, en Toco. Se ha hecho eso, esa es ya una tarea realizada. Y luego se empieza con la actualización cartográfica, ¿no? Ahora, aproximadamente se ha terminado en varias ciudades capitales, Pando, Cobija, no Pando, Cobija, Trinidad, Sucre, Potosí, Oruro, ya se ha levantado en las ciudades capitales, lo cual metodológicamente no está bien. ¿Por qué? Porque la actualización cartográfica se debe iniciar en las áreas rurales, ¿no es cierto?, y en las áreas urbanas hacer lo más cerca posible del censo. ¿Por qué? Por la movilidad poblacional que hay del campo a la ciudad. Por ejemplo, si se va a hacer el 2024, en este momento ya hay actualizadores que están llegando, ¿no es cierto?, en la ciudad de Cochabamba ya están haciendo la actualización cartográfica. Digamos en Tiquipaya, que es un lugar de crecimiento, etcétera, en este momento llegan a un lugar que es un terreno baldío. Y es probable, ¿no es cierto?, que el 2024 ahí hay un edificio. Un condominio. Un condominio. Entonces, el empadronador, o sea, a partir de lo que es la actualización de la cartografía, se hace la segmentación, que ellos han hecho un cronograma de 15 meses, no puede ser de 15 meses, Alejandra, porque es una tarea paralela, casi paralela a la actualización. Una vez que se actualiza, se puede hacer ¿qué es la segmentación? Es solamente el poder diseñar las cargas de trabajo para cada empadronador. Un segmento es aproximadamente 20 viviendas. Entonces, ¿qué nos da la actualización cartográfica? Primero, la cantidad de empadronadores que vamos a necesitar, de acuerdo a esta segmentación, ¿no es cierto? Claro. La cantidad de boletas, ¿por qué? Porque en el precenso ya se pregunta cuántas personas habitan en una vivienda o en un hogar, ¿no es cierto? Y a partir de eso podemos estimar primero la cantidad de viviendas, la cantidad de hogares, y también se puede hacer una estimación del volumen de población que vamos a encontrar el día del censo. Es como un indicador, ¿no es cierto? Entonces, el precenso o la actualización cartográfica nos permite ver los presupuestos ya para la capacitación, para todo lo que viene después, ¿no? La otra actividad importante es el diseño de la boleta censal, ¿ya? Las boletas censales en el tiempo no cambian mucho, Alejandra, ¿no? Si vemos la boleta del 76, del 92, del 2001, y vemos boletas de los países que nos circundan y de cualquier país, las preguntas son casi las mismas, ¿no es cierto? Evidentemente en el tiempo van cambiando. Por ejemplo, en el 2012 se preguntó si la gente tenía o no tenía carnet de identidad, una cantidad de cosas que tal vez no estaban en los otros censos, pero que no hay cambios sustanciales en la boleta. Esto por dos aspectos. Uno, la comparabilidad intercensal que se llama, es decir, tenemos que ver cómo ha ido evolucionando la población, cómo han ido evolucionando los cambios en la mortalidad, en la fecundidad, en la migración, en la asistencia escolar. Se ha ido mejorando, por ejemplo, la disponibilidad de servicios básicos. Todo eso tenemos que ver hacia atrás, ¿no es cierto?, para ver las tendencias. Criterios para ver de manera comparativa. Para ver las tendencias. Por tanto, los cambios son mínimos.
tengo entendido que el 95% de las boletas del 2012 se han mantenido en esta boleta, que ahí hay una boleta preliminar. De las preguntas. Y hay una boleta preliminar y se han hecho algunos cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de vivienda se preguntaba casa o pauichi. Y no es lo mismo una casa que un pauichi, ¿no es cierto? Entonces, para medir mejor las condiciones de vida, etcétera, eso se ha disgregado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cambios, pero son cambios mínimos, que no necesitan de mucho tiempo. Además que ya están. Ya está, O sea que... esa tarea ya está. Y después viene ya lo que es otro proceso que es relativamente largo e importantísimo, que es la capacitación del personal, ¿no? Ver cuánta gente se va a capacitar, hacer todo un esquema de capacitación que lleva su tiempo y que hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si no se hace bien, podemos tener errores de contenido en la boleta, ¿no es cierto? Ahora, esa capacitación generalmente, ¿cuánto tiempo requiere? Aproximadamente nosotros hemos hecho aquí en el censo del 2012 la capacitación para todo el departamento aproximadamente en 2 meses. 2 meses, sí. Ya. Entonces, digamos, la boleta ya está lista, la capacitación del personal ya está lista, y hay lo de la actualización. La actualización cartográfica, yo he hecho cálculos que no debería sobrepasar los 7 meses. Pero digan, en el censo del 2012 hemos utilizado 7 meses. El censo del Paraguay, he estado viendo los datos, que recién ha hecho su censo, 7 meses también su actualización. En promedio son 7 meses. En promedio podrían ser 7, 8, hasta 9 meses, digamos, ¿no? Pero esas 7 meses en realidad ya está parte hecho, porque 91% de los municipios ya han enviado su... En realidad, según los datos del INE, 44 municipios ya se habría hecho el censo. Ahora, ellos no han contratado la cantidad de actualizadores que deberían hacer, que ellos dicen que deberían ser 1044 actualizadores. Solamente están trabajando con alrededor de 300 actualizadores. Entonces, para cortar tiempos, ¿qué se hace? Se contrata pues a todos y se hace de forma paralela en todos los departamentos. No se necesita hacer secuencialmente departamento por departamento. Entonces, yo pienso que ahí un poco nos están... Porque es en realidad toda la excusa técnica es el tema de actualización cartográfica. Ellos dicen que debería durar 16 meses. Es un despropósito realmente decir que va a durar 16 meses. O sea, midiendo los tiempos, un actualizador en promedio en las áreas amanzanadas hace alrededor de 60 viviendas por mes. Tenemos 3.700.000 viviendas en el país. Si hacemos cálculos, yo he hecho cálculos, inclusive en 5 meses se puede hacer la actualización, ¿no? Con esos rendimientos que son promedios en realidad. Entonces, se puede hacer máximo en 7 meses, podríamos correrlo, digamos, al 2023. ¿Por qué el empecinamiento técnico, y hay muchos que dicen no es una cuestión técnica, para el 2024? Sin meternos a la parte política, ¿por qué? ¿Cuál es el sustento, el argumento que sustenta esa posición? Bueno, el argumento que sustenta es su cronograma, que es un cronograma como de 700 actividades, en las cuales hay una gran cantidad de actividades administrativas, ¿no es cierto? Y yo personalmente pienso que técnicamente no se justifica el censo del 2024, se puede hacer el 2023. Yo en algún momento he dicho que en junio del 2023 podría hacerse el censo. Para mí es un tema estrictamente político, ¿no? Es estrictamente político. Sí, porque además la discusión del censo no se ha centrado en lo técnico, Alejandra. Todos los que han tomado la palabra han sido los políticos con el tema de la distribución de escaños y el tema de la coparticipación tributaria, ¿no? Claro. Y el censo es otra cosa, lo que tú decías al principio. Tenemos que tener datos para poder planificar nuestro desarrollo y para poder tener pues mejores condiciones de vida. Toma de decisiones. Los exactamente. Y no solo el Estado, sino todos necesitamos esa información. Absolutamente todos. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo. Yo creo que lo que nos has explicado, Rucha, nos ha desasnado a muchos, me incluyo, sobre todo el proceso. Una última pregunta, se acabó el tiempo. Ya. ¿Cuáles tú crees que sean las consecuencias en términos, ya no bueno, tiene que ver con políticos, pero sobre todo en términos técnicos, académicos de la postergación del censo, más allá de las peleas? ¿Qué consecuencias concretas tiene postergar el censo? ¿Por qué tanto interés en postergar el censo? Bueno, yo pienso que se está postergando el censo porque no se quieren desnudar muchas cosas. El tema del padrón es uno, ¿no es cierto? Porque necesariamente
las elecciones, las nuevas elecciones del 2025, el padrón y por otra parte la distribución de escaños tiene que basarse en los datos del censo de población y vivienda, el último censo, pero que tienen que ser datos oficiales, los últimos, no los preliminares. Eso es lo que han explicado recién. Sí. Yo personalmente, Ale, no creo que el censo se haga el 2024. Y si se hace, no sé si se va a lograr realmente tener los datos oficiales que se van a requerir para estas otras dos tareas, ¿no? Porque aproximadamente entre ver los datos, la evaluación, etcétera, hasta la publicación del censo, por lo menos son 8 meses más. La información preliminar se puede tener en 2 meses, en 3 meses, que nos da población por grupos de edad, que se puede utilizar, pero por alguna razón no aceptan datos preliminares, sino datos oficiales. Entonces, por ahí se va a decir, no hemos podido publicar, no se ha podido hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, tomar el padrón del 2020, que es un padrón que no tiene credibilidad. Y por otro lado, yo creo que el censo posterior tampoco ya ha perdido totalmente la credibilidad de la población. Entonces, no sé cuál será la calidad del dato, inclusive, que vayamos a tener. Y ese ¿no? es un problema ese es un grande, riesgo, pero para la riesgo. sociedad, porque la sociedad necesitamos conocernos. Yo pienso que el censo debió ser una actividad en la que estemos involucrados gobernados y gobernantes. Pero ¿Para claro. qué? Para tener datos oportunos y de buena calidad, porque los censos los datos del 2012 ya son obsoletos, ya han perdido vigencia prácticamente. Entonces, en este momento estamos trabajando con datos que ya no nos sirven, que no nos están diciendo la realidad del país. Ese es el gran problema. Así es. Mil gracias, Tere. Gracias, mil gracias por aclararnos todo eso. Muchas gracias a ti. Ojalá sigas participando en esta tu casa, que es la universidad. Y bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Gracias, Ale.